Hola, profe. Soy Daniel y vengo a resolver el primer ejercicio del parcial 2. El ejercicio dice, se puede mostrar que j sub 0 tiene un infinito número de ceros para x mayor a 0. En particular, los primeros tres ceros son aproximadamente 2.405, 5.520 y 8.653. Si lambda sub j para j igual a 1, 2, 3 hasta n, los ceros de j sub 0 resultan de esta definición que tenemos aquí de j sub 0, en el que j sub 0 evaluado en lambda sub j por x es igual a 1 si x es igual a 0 y es igual a 0 si x es igual a 1. Entonces lo primero que nos pide el ejercicio es verificar que si y es igual a j sub 0 de lambda j por x, entonces se nos cumple esta ecuación diferencial que tenemos aquí arriba. Y luego tenemos que demostrar esta integral de aquí abajo. Entonces, para empezar, vamos a agarrar nuestra solución j sub 0 y la vamos a derivar dos veces para poder sustituirla en la ecuación diferencial. Y' va a ser igual a lambda j por j sub 0' de lambda j x, y y2' va a ser igual a lambda sub j al cuadrado por j sub 0 2' evaluado en lambda j x. Ahora estas tres ecuaciones las podemos sustituir en la ecuación diferencial. Vamos a poner la primera más 1 entre x de y', pero y' es lambda j sub 0', lambda jx, más lambda sub j al cuadrado por j sub 0 lambda sub j x igual a 0. De esta ecuación podemos sacar un factor común de 1 entre x al cuadrado. Y vamos a obtener lambda sub j por x, todo eso al cuadrado, por j sub 0, doble prima, lambda evaluada en lambda j x, más x lambda j, x0 evaluado en lambda j x, más lambda j x, todo eso al cuadrado, j sub 0 lambda j x es igual a 0. Ok, de la ecuación diferencial teníamos que x era mayor que 0, por lo tanto este x al cuadrado, 1 entre x al cuadrado no puede ser 0. Entonces, para que se nos cumpla toda esta ecuación, todo este término que está dentro del corchete debe ser igual a 0. Ahora, si recordamos la ecuación de Bessel de orden 0, ella tenía esta forma: x al cuadrado por la segunda derivada de y más x
por y' más x al cuadrado, y igual a 0. Entonces, si decimos que la solución de la ecuación de Bessel de orden 0 es j sub 0 evaluada en lambda sub j x, vamos a tener la siguiente ecuación. Es lambda j sub 0 evaluada en lambda sub j x. Eso nos dice que el x de esta ecuación va a ser igual a lambda sub j x. Por lo tanto, todo nos va a quedar lambda sub j por x al cuadrado por j sub 0, segunda derivada, lambda sub j x más x no, lambda sub j x, j sub 0 prima, lambda j x más lambda sub j x al cuadrado, j sub 0, lambda sub j x. Y esto va a ser igual a 0. Y ahora, si nos fijamos, esta ecuación que escribimos aquí a partir de la ecuación de Bessel de orden 0 es exactamente igual a esta ecuación que está dentro del corchete. Y como esta ecuación de aquí abajo es igual a 0, entonces la que está dentro del corchete también debe ser igual a 0, y de esta manera cumpliría la ecuación diferencial. Por lo tanto, podemos decir que y igual a j sub 0 evaluado en lambda sub j por x es una solución de la ecuación diferencial propuesta. Luego, para demostrar la integral que se había mostrado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner esto así. Y ahora vamos a definir y sub i igual a j sub 0 evaluado en lambda i x, y vamos a decir que y sub j es igual a j sub 0 evaluado en lambda sub j por x. Y ahora vamos a aplicar la sugerencia que nos daba el enunciado. La sugerencia nos decía que tomáramos x y lo multiplicáramos por la ecuación diferencial evaluada en lambda sub j. Eso nos queda y2' más 1 entre x y sub j' más lambda sub j cuadrado y sub j. Y luego a este término le vamos a restar uno en el que vamos a agarrar x por y sub i, multiplicando la ecuación diferencial ahora, x por y sub j multiplicando la ecuación diferencial evaluada en lambda sub i, que nos va a quedar aquí más 1 sobre x, sub j no, sub i, más lambda sub i al cuadrado y sub i. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a empezar a agrupar términos similares. Por ejemplo, podemos ver aquí que x por y j', que es este que está aquí, menos este que está aquí. Y.
Otro término que podemos sacar es el segundo aquí. Si hacemos x por y sub i por 1 entre x por y sub j', nos va a quedar simplemente y sub i por y sub j', y de manera similar nos va a quedar este otro término, y sub j por y sub' i. Por último, nos va a quedar el término que tiene los lambda sub j y lambda sub i, que va a ser lambda sub j al cuadrado menos lambda sub i al cuadrado, todo eso multiplicado por x y sub i y sub j igual a 0. Ahora podemos reescribir este primer término usando la derivada del producto. Notemos que si escribimos x por la derivada con respecto de x de y sub i y sub j' menos y sub j y sub i', es lo mismo, esto es exactamente lo mismo que esto. Pero fíjense que si derivamos con respecto de x, nos va a quedar y sub i' por y sub j' más y sub i por y sub j2' menos y sub j' por y sub i' menos y sub j por y sub i 2'. Los términos que tienen y sub i' y y sub j' se restan y nos quedan solamente estos dos de aquí. Por lo tanto, es válido escribirlo de esta forma. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Va a quedar y sub i y sub j' menos y sub j y sub i' más lambda sub j cuadrado menos lambda sub i cuadrado por x y sub i y sub j igual a 0. Ahora vamos a agrupar un poco más. Si vemos este término aquí del medio, es exactamente, ahí se borró lo que había escrito, este término aquí del medio, no sé por qué se borra, pero bueno, es este término de aquí, es exactamente igual al que está aquí adentro. Entonces si metemos esta x dentro de la derivada, podemos agruparlos. Quedaría de la siguiente manera. Por x por y sub i y sub j' menos y sub j y sub i'. Ok, notemos que cuando hacemos la derivada del producto, primero nos va a quedar derivar x, que nos queda 1, entonces va a quedar este término de aquí. Ok, se acaba de borrar todo, no entiendo por qué. Lo volveré a escribir. Desde x, y1, yj' menos yj, y'. Entonces si hacemos las derivadas, nos va a quedar exactamente lo que tenemos aquí arriba. Va a quedar la derivada de un producto. Entonces derivamos x y mantenemos lo otro igual, que es esto que es aquí así. Y luego mantenemos x y derivamos el paréntesis, que nos va a quedar este de aquí así. Aquí igual a 0. Y luego, perdón. Que es esto por x, y, yj igual a 0. Y aquí abajo ese término no se toca,
queda igual. Sub y al cuadrado, x, y, yj. Igual a 0. Ahora lo podemos separar. Notemos que en el enunciado nos habían dicho que y sub j era diferente de y sub i, no eran números iguales, así que este término nunca va a ser 0. Y por lo tanto podemos escribir que x, y sub i, y sub j es igual a la derivada con respecto de x menos derivada, perdón, de x, y sub i, y sub j prima menos y sub j, y sub i prima entre lambda sub j al cuadrado menos lambda sub i al cuadrado. Ahora recordamos que habíamos escrito que lambda sub i era j sub 0 evaluado en lambda sub i por x y y sub j era j sub 0 evaluado en lambda sub j por x. Sustituimos ese cambio que habíamos hecho e integramos desde 0 hasta 1 ambos lados. Entonces del lado izquierdo nos va a quedar la integral desde 0 hasta 1 de x j sub 0, primero es con i, queda lambda i x, j sub 0, lambda j x de x. Ok, esta que tenemos aquí es la integral que queríamos demostrar que daba 0. Entonces lo que hay que ver es que ahora todo este lado derecho nos dé 0. Para eso vamos a escribirlo. Este término de aquí abajo no depende de x, así que saldría de la integral. Nos queda lambda sub j al cuadrado menos lambda sub i al cuadrado. Y si integramos el numerador, nos da simplemente el argumento de esta derivada, que va a ser menos x y sub i, perdón, ya habíamos devuelto el cambio, entonces es j sub 0 lambda sub i x por j' sub 0 lambda j x menos j sub 0 prima lambda sub i x por j sub 0 lambda j x. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 1. Bien, notemos que cuando evaluamos en 0, aquí hay una x, entonces todo ese término nos va a dar 0. Entonces solamente sobrevive el término donde evaluamos x en 1. Y nos da 1 entre lambda sub j al cuadrado menos lambda sub i al cuadrado por x es 1, entonces va a quedar menos, hago un paréntesis aquí, j sub 0 lambda sub i j' sub 0 lambda sub j menos j sub 0' lambda sub i j sub 0 lambda sub j. Y ahora volvemos a recordar el enunciado, perdón, que lo debemos tener por aquí. Ajá, aquí está. Nos decía que cuando x era igual a 0, j sub 0 lambda sub j por x
nos daba 1 y cuando x era igual a 1, ese término nos daba 0. Entonces ahora si volvemos a donde estábamos, aquí, nosotros evaluamos x en 1. Por lo tanto, este término nos va a dar 0 y este término nos va a dar 0. Y por lo tanto, llegamos a que la integral desde 0 hasta 1 de x j sub 0 lambda sub i x por j sub 0 lambda sub j x de x es igual a 0, tal como queríamos demostrar. Y bueno, este ha sido todo el primer ejercicio. Gracias. Continuamos con el siguiente.